Sigmund Freud nos presentó un concepto revolucionario, el inconsciente. Lo definió como la parte de nuestra mente donde se alojan deseos, pensamientos y recuerdos que no podemos reconocer de manera consciente, a menudo porque nos causarían conflicto o incomodidad. Lo más importante es que aunque no nos demos cuenta de su presencia, el inconsciente es el verdadero motor de nuestra conducta humana. Él es el que realmente controla, influyendo en todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Formas en que se manifiesta. El inconsciente encuentra maneras de saltar esa censura y se manifiesta en nuestra vida diaria de distintas formas. Sueños. Son la realización de un deseo reprimido, pero de manera disfrazada. Síntomas. Son problemas físicos o mentales como fobias o ansiedad, que no tienen una causa clara. Son el resultado de una lucha interna entre un deseo inconsciente y la mente que intenta esconderlo. Actos fallidos. Son equivocaciones al hablar o al hacer algo, como llamar a la maestra mamá. Freud diría que es el momento en que el inconsciente dice lo que realmente piensa. Su importancia en la conducta humana. Es el verdadero jefe. La parte de tu mente que no conoces es la que realmente te controla. Es el motor. La mayoría de lo que haces, sientes o decides no se debe a una decisión lógica y consciente, sino a esos deseos y miedos ocultos que están en el inconsciente. Explica problemas. Ayuda a explicar problemas de conducta o neurosis. Iniciemos con el primer tema, que es la primera tópica, que consiste en consciente, preconsciente e inconsciente. Para explicar este tema, utilizaré un iceberg que ejemplificará cada una de estas tres partes. El inconsciente representará la parte más profunda de este, el preconsciente la parte intermedia, el consciente la parte visible de este. Iniciemos con el inconsciente. Según Freud, el inconsciente es la parte más profunda de la mente. Allí se encuentran ocultos los pensamientos, los recuerdos, las fantasías reprimidas y los impulsos. El inconsciente es la fuente de los deseos inaceptables, reprimidos por algo perturbador o moralmente conflictivos. Aunque no sean accesibles directamente, influyen en la conducta y pueden manifestarse de forma indirecta. El preconsciente se ubica entre el inconsciente y el consciente, actuando como un filtro de acceso a la conciencia. Está formado por recuerdos o pensamientos que no están activos en la mente en el momento dado, pero que pueden emerger a través de la focalización de la atención. El consciente está en contacto directo con el mundo externo y es el intermediario entre las demandas internas y la realidad. Este se encarga de procesar la información de manera racional. Es la parte donde se procesan los datos sensoriales y se analiza el entorno de manera objetiva y lógica. Hoy les hablaré del ello, yo y superello. Primero comencemos con el ello. Funciona según el principio del placer. Busca la satisfacción inmediata sin importar consecuencias, normas o moral. Contiene impulsos como hambre, agresividad, libido, o se hace energía sexual. Agarraremos el ejemplo de la agresividad. Una persona que es agresiva puede golpear a otra sin importar sus consecuencias, solo para que tenga satisfacción. Ahora comenzaremos con el yo. El yo puede operar los tres niveles, consciente, inconsciente, preconsciente. Es la parte de la personalidad que se va desarrollando para mediar los impulsos del ello, como por ejemplo el libido. Un ejemplo de este caso es cuando te gusta una persona, pero decides si es adecuada para ti o no. Ahora comenzaremos con el superello. Se forma a través de la educación, la cultura, normas sociales e incluso los padres. Representan lo que está bien y lo que está mal. Conciencia moral, castiga con culpa. El yo ideal
Es la imagen de la perfección a la que aspiramos. Como por ejemplo, cuando haces un trabajo mal y te culpas por eso, porque decides o piensas de que lo debiste hacer hecho mejor. O incluso reprochar cuando no ayudas a alguien. Voy a hablar del mecanismo de defensa. Aquí tocaré al menos 5 definiciones de este mecanismo de defensa. Como primer lugar, definición, la función, características, mecanismo de defensa y la racionalización. Estas 5 definiciones nos explican que son procesos mentales inconscientes, protegen el ego de la angustia, manteniendo el equilibrio emocional, operan fuera de la conciencia y alteran la percepción de los hechos para hacerlos más tolerables. Aquí en el mecanismo de la defensa es importante mencionar que la exclusión de pensamientos y sentimientos dolorosos de la conciencia dirigen sentimientos hacia personas que no son la verdadera fuente de emoción. Y por último hablemos un poco de la racionalización, la cual justifica comportamientos o pensamientos inaceptables con explicaciones lógicas y aceptables. Derivado de estas 5 definiciones, daré como ejemplo algunos mecanismos. La represión es excluir los recuerdos o sentimientos. Su ejemplo de esta sufre un trauma en la infancia. La negación, negarse a reconocer o aceptar. Un fumador niega los riesgos para la salud. Desplazamiento, redirige emociones o impulsos de un objeto o persona amenazante. El ejemplo es una persona que tiene un mal día en el trabajo, llega a casa y se desquita con su familia. Desarrollo psicosexual. Freud propuso que la personalidad se forma a través de 5 etapas, donde la energía libidinal se enfoca en diferentes zonas del cuerpo. Etapa oral. En la etapa oral, que va del nacimiento al primer año de vida, el bebé obtiene placer principalmente a través de la boca, como la succión, alimentación y contacto. Según Freud, si esta etapa no se desarrolla de manera equilibrada, en la vida adulta podría aparecer conductas relacionadas con la dependencia o hábitos orales, como morderse las uñas o comer en exceso. Etapa anal. La etapa anal ocurre aproximadamente entre el primer y los 3 años de vida. Aquí, el foco está en el control del esfínteres y en la autonomía. Para Freud, las experiencias durante esta etapa influyen en rasgos de personalidad como el orden, la disciplina o por el contrario, la terquedad y la rigidez. Etapa fálica. Entre los 3 y los 6 años se desarrolla la etapa fálica. Es el momento en que los niños descubren su cuerpo y comienzan a identificar diferencias entre los géneros. Freud plantea que aparece el complejo de Edipo, un proceso crucial para la formación de la identidad y el desarrollo de los roles de género. Etapa de latencia. La etapa de latencia se extiende desde los 6 hasta los 11 años aproximadamente. En este periodo, la energía sexual se reduce y se canaliza hacia el aprendizaje, la socialización y el desarrollo de habilidades. Es una etapa de tranquilidad emocional y de fortalecimiento de valores. Etapa genital. La etapa genital inicia en la adolescencia y continúa durante la adultez. Aquí, la persona alcanza la madurez sexual y afectiva.
Según Freud, lo importante en esta etapa es la capacidad de establecer relaciones amorosas equilibradas, basadas en la intimidad, el respeto y la responsabilidad emocional. Algunos de los ejemplos del desarrollo psicosexual son: 1. Etapa oral. Un bebé que se calma al chupar su chupón o al mamar, porque obtiene placer y seguridad a través de la boca. 2. Etapa anal. Un niño pequeño que está aprendiendo a ir al baño y siente orgullo cuando lo logra. 3. Etapa fálica. Un niño que siente una fuerte admiración por su madre y compite simbólicamente por su atención con el padre. 4. Etapa de latencia. Niños que ya no muestran interés por temas del cuerpo y dedican su tiempo a escuela, deportes, juegos, amistades o habilidades nuevas. Y por último, 5. Etapa genital. Un adolescente que empieza a sentir atracción romántica y sexual por otras personas. El método psicoanalítico es una propuesta desarrollada por Sigmund Freud que busca comprender el comportamiento humano explorando un nivel profundo de la mente, el inconsciente. Este método se centra en la relación entre el terapeuta y el paciente y en cómo esta relación revela conflictos internos que ayudan al proceso terapéutico. El método psicoanalítico se basa en explorar el inconsciente del paciente a través de varias técnicas, como asociación libre, interpretación de sueños, análisis de actos fallidos o la exploración de la historia personal. Sin embargo, uno de los elementos más importantes no es una técnica, sino lo que ocurre dentro de la relación terapéutica. Relación terapeuta, transferencia y contratransferencia. Dentro del consultorio ocurren fenómenos psicológicos que permiten comprender los conflictos del paciente. Transferencia. Es cuando el paciente proyecta inconscientemente sentimientos, emociones y experiencias pasadas, especialmente de relaciones significativas como padres, cuidadores o parejas, hacia el terapeuta. Es decir, empieza a relacionarse con el terapeuta como si fuera alguien importante de su pasado. Contratransferencia es la respuesta emocional del terapeuta frente a esas proyecciones. Incluye sus sentimientos, reacciones y experiencias personales que se activan durante el tratamiento. El terapeuta debe reconocer, contener y manejar estas emociones para que no interfieran en el proceso, sino que lo enriquezcan. Ejemplo, ansiedad o depresión. Un paciente con ansiedad o depresión puede repetir con su terapeuta los mismos patrones emocionales que vivió con su familia. Por ejemplo, sentir que no es suficiente, buscar aprobación o temer el rechazo. Estas reacciones hacia el terapeuta revelan conflictos no resueltos. La transferencia permite identificarlos y trabajarlos.